Ya volvimos, acá estamos con nuestra doctora Erika Martín. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, atentos a todos aquellos que tengan dudas, pueden enviar mensaje para sacarse las dudas con la doctora y vamos a seguir. Ha sido furor las fotos ahí en Instagram y en Facebook, nuestra doctora Polo Sanjuanina. Así que vamos a seguir hoy día con un tema que habíamos comenzado la semana pasada, que era... Bien, acá tenemos... ¿Estamos? Vamos a seguir con este tema que habíamos comenzado la semana pasada, que era el tema de defensoría del pueblo. Va a ser ahora, el defensor del pueblo. Sí, ahí estamos con un problema técnico, no hay drama. Cualquier cosa le avisamos al defensor. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. Nuevamente, entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Habíamos dicho que en la oportunidad anterior habíamos hablado un poquito de lo que era la intervención de defensa del consumidor Sí, en algunos defensa. problemas o inconvenientes que teníamos, bueno, los ciudadanos comunes, ¿no? Y también hablamos de, bueno, ¿y cuál es la diferencia o cuál sería la intervención que haría, por ejemplo, el defensor del pueblo? Nosotros tenemos diferentes organismos, dijimos, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un problema, no sé, comprando una moto, por ejemplo, en una casa? En esta situación yo me constituyo como consumidor, es decir, Bien. soy una persona que ha ido a realizar una compraventa para uso o para consumo interno o de mi familia o de mis familiares. Y bueno, esa situación, que es una situación que termino aceptando con determinadas normas o un determinado marco jurídico que establece siempre la empresa a la que yo voy a comprar, es una situación que se merece una protección especial, que es la que aborda defensa del consumidor, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso corresponde Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene una función específica, que es la de de proteger derechos, pero los derechos aquellos que son derechos difusos o derechos colectivos. Esto es, por ejemplo, el de una comunidad, ¿sí? Bien. El de una comunidad particular. Por eso nosotros dijimos en su momento que era distinto sentirse consumidor que sentirse usuario. Cuando uno se siente usuario, como por ejemplo, soy usuario de la red de agua potable de San Juan, ¿sí? Bien. En ese caso, existen organismos que te protegen de otra forma, porque vos no tuviste la posibilidad, como por ejemplo cuando compramos una moto, de decir, bueno, lo compro en la casa de motos A, en la B o en la C. Cuando yo necesito consumir agua potable, no me queda otra que ir y consumir de una empresa De en una sola particular. empresa. Y además de eso, yo me puedo privar de una moto. Puedo decir, bueno, este mes no me alcanza, mejor lo compro el mes que viene. Es algo que no puedo hacer, por ejemplo, respecto del agua potable o de la energía eléctrica o de otro tipo de cosas, ¿sí? Que son más de uso de primera necesidad, ¿sí? En ese caso, cuando yo me constituyo como usuario, hay diferentes organismos que me protegen, ¿sí? Y si no los hay, siempre tengo la posibilidad de ser parte de un grupo de personas y de acudir al defensor del pueblo. El defensor del pueblo en este caso tiene la obligación de participar, no solamente si yo presento una acción de amparo, sino si yo quiero presentar una acción específica en la que me he visto vulnerado o que mis derechos han sido amenazados o de alguna forma violentados por este tipo de derechos que son, bueno, digamos, en la definición de defensor del pueblo habla de los derechos de la primera parte de la Constitución, porque en la primera parte de la Constitución provincial habla del derecho a la libertad, del derecho a a la asociación, a la reunión, derecho a reunión de personas, o de todos los tipos de derechos que nosotros conocemos como derechos humanos de primera generación. Bien. Es decir, aquellos, los clásicos, ¿sí?
El defensor del pueblo acá en San Juan además tiene una particularidad muy especial que lo hace distinto, por ejemplo, a la figura del defensor del pueblo en Nación. El defensor del pueblo acá ha nacido casi 10 años, más de 12 años antes que ha nacido en la Nación. Acá en 1986 ya se estableció la figura del defensor del pueblo. Como un órgano de contralor, es decir, como para controlar a los otros poderes del Estado. O sea, tuvieron Bien. una visión bastante más adelantada que recién se agregó a la normativa legal nacional en el año 94, en 1994, cuando se hizo la gran reforma del Estado. Bien. O sea que acá la provincia tiene una función específica que no tiene, por ejemplo, en Nación. Si yo me voy, por ejemplo, a la página del Defensor del Pueblo en Nación, vamos a ver que el Defensor del Pueblo en Nación está como dirigido más a todos los que son reclamos de tipo administrativo o por retardos de la administración pública o por todos tipos de cuestiones que son relativos más que nada al control del Poder Ejecutivo, es decir, de forma de controlar a los otros poderes del Estado. Y en cambio en San Juan tiene una participación legítima y necesaria, dice la Constitución, es decir, que incluso si yo no lo cité al defensor del pueblo e instauro una demanda, por ejemplo, con otras personas que son de mi mismo grupo o de mi misma comunidad, supongamos un pueblo autóctono, al que se me está negando algún tipo de derecho, si yo presento un amparo a la justicia tiene obligación de llamar al defensor del pueblo para que me acompañe en ese reclamo. Bien. O sea, es una función realmente muy importante que además se ha visto modificada en los últimos años porque... Yo también tenía esa visión, ¿eh? Sí, Hasta ahora aprendiendo con usted, que era solo administrativo la parte del defensor del pueblo. ¿no? Entonces Sirve vamos para a todo pasar en tipo de limpio. reclamos. Los 3 lugares donde puede uno o debería uno ante cualquier problema hacer reclamos. El primero es Defensoría, defensa del consumidor. defensa al consumidor por cualquier consumo, cosa que uno haya comprado y no esté conforme Exactamente. y haya sido vulnerado el derecho como consumidor. Siempre recordemos que son defensorías gratuitas y que no necesitamos de tener un apoyo de un asesor letrado, Bien, si bien no es tampoco innecesario el asesoramiento jurídico, pero no es obligatorio. bien. Después estaban estas entidades De control, de control, por ejemplo, Energía San Juan, que tenía su controlador particular, el EPRE. o por ejemplo todo lo que se refiere a telecomunicaciones, por ejemplo el correo, los servicios de telefonía, ya sea móvil o fija, tenemos el ENACOM. Bien, Tenemos, por ejemplo, el RNT, que es el órgano controlador del transporte para todos aquellos que Bien. son usuarios del transporte público. Cada servicio público que ha sido concesionado, licitado o que ha sido establecido como servicio público tiene su órgano de control bien. y su procedimiento específico para cualquier tipo de vulneración o cualquier tipo de reclamo. Y por último, este que estamos viendo hoy, que es el defensor del pueblo. exactamente. Siempre el defensor del pueblo, recordar que es para todos estos tipos de cuestiones de derechos en los que involucran a una comunidad específica, ya sea comunidad de pueblos originarios, comunidad de usuarios de agua potable, comunidad de, bueno, hace muy poquito el defensor del pueblo ha iniciado, por ejemplo, una acción con todos aquellos usuarios de planes de ahorro de automotor que han sido vulnerados sus derechos porque todos, independientemente de la empresa a la que han participado, han visto sus intereses actualizados de una manera totalmente desproporcionada, entonces ha sido necesario instaurar La una demanda intervención. de acción colectiva, ¿sí? Bueno, es un término más específico, más técnico, pero lo que significa es esto. Son demandas en las que no es para beneficio de una sola persona, sino para beneficio de un grupo de personas que están en esa misma situación jurídica. ¿Sí? Bien. En este caso, ¿qué sucedió en particular con...? Están iniciándose acciones, pero es muy probable que, bueno, no es lo mismo iniciar una acción de manera individual Claro. que iniciarla con el apoyo de un organismo de control del Poder Judicial como el Defensor del Pueblo. ¿Tenemos aparte algún otro organismo o algún otro...? En algún momento podríamos hablar luego de las defensorías oficiales o la función del Ministerio Público Fiscal, que es el abogado del Estado, digamos, el abogado
mal llamado, a mí no me gusta la denominación que tiene, pero la ley orgánica de tribunales sigue apareciendo como la Defensoría de Pobres y Ausentes. Bien. Es un poco estigmatizante para mi gusto, pero la verdad es que es un servicio necesario de acceso a la justicia. Algún día podríamos hablar un poquito de cuáles son Bien, que las sería funciones de él. el tradicional abogado puesto por el Estado. Exactamente. Que tiene varias funciones, la función penal y la función civil o la función que puede ser de familia o de cualquier otro tipo de fuero, ¿sí? Para aquellas personas que no tienen los recursos suficientes como para poder acceder a una protección jurídica de sus derechos. Bien, justamente. Para poder acceder, por ejemplo, a este último, tiene